Hay historias que merecen ser contadas. Historias tristemente serias. Bueno, hoy vamos a hablar de una serie de hechos que se dieron en Canadá, en Vancouver, en el pueblo de Loutraq, a finales de los 90 y principios de los 2000. Se empezaron a dar una serie de desapariciones. Hay una constante en las personas que desaparecían. Siempre eran mujeres, o se dedicaban a la prostitución, o se habían escapado de sus casas, y se habían cambiado el nombre para que no las encuentren. Por lo cual, a medida que iban desapareciendo y gente cercana a la cual frecuentaban empezaba a denunciarlas, no se tenía un dato preciso y exacto de quién era, porque usaban nombres falsos e identidades falsas, por lo cual a la policía se le hacía muy pero muy difícil diagramar un perfil de un asesino o de varios, porque se sumaban de a 20 las cantidades de personas que iban desapareciendo en esa región. Hasta que un detective que se llamaba Dixon empieza a hacer un perfil y él empieza a sospechar que había cosas en común entre las personas que desaparecían. Y como que un poco le rompe las bolas a sus superiores para decirles, miren, acá hay algo en común, no son hechos aislados, ni personas que desaparecen, para mí fueron asesinadas y sus cuerpos escondidos o destruidos para que no podamos tener rastro, pero no son desapariciones comunes. Entonces la policía un poco que le da a la derecha, le da presupuesto para que empiece a investigar sobre estos casos, pero pasan años y se van intensificando cada vez más las cantidades de mujeres que desaparecen y no hay una sola pista certera sobre una persona. Hasta que otro investigador del mismo departamento de policía, que era Kim Rossum, lo que empieza a hacer es una especie de análisis geográfico y empieza a ver que la zona de influencia de las mujeres que desaparecían estaban todas rodeando la zona rural de Loutraq, que era una zona de granjas, donde se criaban animales. Entonces el tipo dice, acá hay algo. Pero la policía, al pasar tantos años sin que haya una prueba clara, dice, no, estos son asesinos sueltos que no tienen absolutamente nada que ver en común y actúan en esta región porque está despoblada, hay poca gente y trabajan sobre estas regiones. Estos dos policías terminan renunciando, denuncian a la propia policía por inoperancia. Y un poco como que los casos quedan impunes y se empiezan a intensificar, porque claro, el asesino empezó a ver que la policía no hacía nada y empezó a ser cada vez más descuidado y cada vez más audaz, porque cada vez eran más las denuncias en menos lapso de tiempo sobre las desapariciones. Pero seguía sin haber un responsable. Hasta que en una serie de requisas que realizaba la policía sobre controles de armas, entran a una casa, a la casa de la persona que hoy nos une en este lugar, que es Robert Pitcon. En su casa encuentran un arma, una 357 Magnum. Eso no la tenía registrada, por lo cual tiene algunos problemas legales, pero empiezan a encontrar cosas que llamaban un poco la atención. Por ejemplo, una jeringa con un frasquito que decía afrodisíaco de moscas españolas. La policía le llamó la atención, estuvo detenido un tiempo en el año 2002, queda liberado, pero quedó en un policía dando vueltas esto de que, ¿por qué este tipo tenía esto? Entonces decide allanar nuevamente su casa, una casa muy grande en el campo, porque él era un criador de cerdos, y encuentra en una heladera un cráneo cortado verticalmente, encuentra extremidades femeninas, y cuando va a los archivos de la veintena de chicas desaparecidas, empieza a encontrar objetos que le pertenecían a ellas. Una era asmática y encuentran el inhalador, otra tenía un rosario que le había regalado a la madre y lo encuentran ahí, encuentran anillos, zapatos y cosas que empiezan a empezar a cerrar la historia de que todas estas muertes y desapariciones
estaban por responsabilidad de este señor, de Robert Pitcairn. Ahora bien, ¿qué es lo que hacía Robert Pitcairn? Él contrataba el servicio de la prostituta o en alguna fiesta, algún baile que se hacía en el pueblo, agarraba a alguna chica, la emborrachaba, la llevaba hasta su casa. Primero tenían sexo, como quien dice, se levantó una mina, se la llevó a la casa, pero cuando terminaban, el señor la mataba con un tiro o las degollaba. Si no estaba de mucho humor, le tiraba el cuerpo entero a los cerdos para que se alimenten. Y si estaba un poquitito más entusiasmado, las colgaba de un gancho de carnicero y las desgrasaba y desollaba cuidadosamente para alimentar a los cerdos. Mira qué simpático. Muy, pero muy fuerte. Es muy fuerte la imagen gráfica de todo eso. Es muy, si le ven la cara, que subimos la foto en Facebook, capaz lo entienden un poco la locura de este hombre. Durante casi 10 años, sus cerdos se alimentaron casi exclusivamente de la carne de las chicas que él mataba. Las autoridades dicen que los cerdos nunca se comercializaron. Eso te iba a preguntar. ¿Qué jamón habrán hecho con eso? ¿Qué jamón habrán hecho? Dicen que los cerdos nunca llegaron a comercializarse, por más de que alguno cuando le embargan la casa se llevó algún chanchito para comer. Hubo en total confirmadas 26 víctimas, pero hay otra misma cantidad que nunca se pudo comprobar que que Patrick haya sido culpable. Ahora bien, estamos hablando de 50 personas en un lapso menor a 10 años, que su objetivo era sexo, desollar y alimentar chanchos. Así que la próxima vez que un canadiense los invite a comer un lechón, piénsenlo. Pasó por Mate con Vodka el señor Matías Di Giulio y su columna Tristemente Célebre.